Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 4 de agosto de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, semana de toma de ganancia, corrección en Estados Unidos, aumentó un poco la volatilidad, salieron algunos balances, el de Amazon gustó y respondió bastante bien el precio de la acción. El de Apple no, y bueno, hoy tuvimos un día bajista para Apple. Aún así, a Amazon le queda mucho por recuperarse y Apple ya había vuelto a los récords históricos, así que son dos empresas que están como en contextos diferentes. O sea, las expectativas con respecto a Apple claramente eran altas, porque si no, no se hubiera recuperado tanto el precio, y las de Amazon estaban ahí un poco contenidas y se ve que el balance sorprendió y renovó expectativas positivas de los inversores y eso impulsó al alza el precio de las acciones. Ya saben que yo he hecho una evaluación de Amazon hace un par de semanas atrás. A mí hay cosas sobre el futuro de Amazon que me generan mucha incertidumbre, así que no soy partidario de invertir en Amazon a estas valuaciones, pero de la misma manera les decía que de ninguna manera shortearía o le apostaría en contra a una empresa que tiene grandes ventajas competitivas, un CEO que es heredero, digamos, de Jeff Bezos y que a pesar de que la empresa tenga problemas, bueno, de la misma manera también tiene muchos recursos y a la vez mercado y posibilidades de reinventarse a pesar de lo grande que es. Pero bueno, puntualmente hablando un poco sobre lo que ha pasado esta semana, bueno, digamos que por ahora estamos en lo que sería una toma de ganancias. Ya saben que ahora que, por lo menos en mi opinión, hemos vuelto a mercado alcista, siempre en mercados alcistas vamos a hablar de correcciones, de tomas de ganancia, porque es el movimiento natural de los mercados. Sabemos, como claramente lo podemos ver en cualquier gráfico, que los mercados no se mueven en línea recta, se mueven con lo que se llama movimiento browniano geométrico, que en criollo le podemos decir el movimiento con forma de serrucho, con subas y bajas que vemos normalmente. Bueno, cuando vienen las bajas le llamamos tomas de ganancia cuando son entre el 0 y el 5%, ya entre el 5 y el 10% podemos decir que es una corrección menor y más del 10%, ahí sí ya es cuando empezamos a prestar atención porque entre el 10 y el 20% ya estamos hablando de una corrección mayor y ahí claramente hay una causa fundamental, ahí tenemos que empezar a buscar. Puede ser que sea el sentimiento inversor, o sea, generalmente cuando estamos hablando entre un 0 y el 5%, de baja desde el último pico, como puede ser acá, estamos hablando del movimiento natural de los mercados, el azar normal de los mercados, gente que toma ganancias, o sea, la actividad normal del mercado. O sea, este tipo de movimientos suelen ser muy impulsados por cambios de sentimiento inversor, sobre todo las correcciones menores, por supuesto. También podría pasar con las mayores, pero en las mayores ya por ahí se observa algún tipo de evento, algún tipo de circunstancia que el mercado puede estar viendo que deteriore los fundamentos de la economía o de las empresas y que por eso se está viendo bajas mayores al 10% desde el último pico que han tenido las acciones. Pero entre el 0 y el 10% generalmente responden principalmente a sentimiento inversor, a movimientos normales de los mercados, con lo cual, por supuesto, nosotros no tenemos que estar metiéndonos en ese juego, en tratar de adivinar qué va a pasar con el mercado, si va a seguir bajando, si vendo ahora y la espero más abajo. No sé, ahora puedo decir, bueno, a ver, desde el último pico más o menos el mercado está bajando y un 2,5%, bueno, podría haber alguien tentado decir, bueno, vendo, entonces la espero a ver si baja un 5% o un 6 o un 7% y recompro más abajo. Bueno, no lo hagan. No pierdan el tiempo y por sobre todas las cosas no pierdan su dinero. Este tipo de movimientos son muy azarosos, pueden revertir rápidamente sin que uno sepa bien por qué, porque así como el sentimiento cambia para un lado, también después puede cambiar para el otro. Así que no se molesten, no entren en ese juego, es perder el tiempo, más vale focalícense en lo que verdaderamente importa, que es en buscar buenas compañías y comprarlas a buenas valuaciones y después, simple y sencillamente, y a veces tan difícil como es quedarse quieto y dejar que el trabajo que uno hizo y que ojalá que lo haya hecho correctamente, de encontrar una buena compañía y comprarla a buenos precios, dejar que eso después ya haga su trabajo y que rinda su fruto. No cortemos
los frutos. Bueno, como dice Warren Buffett, ¿no? Si vos sos un granjero y ves que está saliendo el tallo de esa semilla que plantaste y de ese campo que labraste, apenas sale el tallo, no lo andes cortando porque no va a seguir creciendo. Bueno, a veces nos pasa muchas veces eso con nuestras inversiones, que apenas vemos que nos está yendo bien, lo cortamos y bueno, y no dejamos que la inversión dé todos los frutos que podría dar. Por eso justamente es que uno insiste, por lo menos yo en mi caso insisto tanto en que entendamos las compañías y que de ser posibles vayamos al Excel, que hagamos un flujo de fondos para ver hasta dónde puede ir en el mejor de los casos, en nuestro caso más optimista, para que de esa manera compremos con las mayores probabilidades de estar comprando muy barato y vendamos con las mayores probabilidades de estar vendiendo lo más caro posible. Con respecto a lo que ha pasado esta semana, bueno, podríamos decir que la noticia más relevante de la semana, seguro que lo fue la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de la calificadora Fitch, que le sacó la calificación AAA a Estados Unidos y le dejó la calificación AA+, que es la que inmediatamente le sigue por debajo de esa. Y podríamos decir que esa fue la causa por la cual estamos viendo una toma de ganancias o una corrección de mercado. La verdad es que ya sea que sea por eso o no, la verdad que no parece ser algo muy sustancial, parece ser algo más ligado a sentimiento inversor que a fundamento, porque lo cierto es que Fitch no es la primera calificadora de riesgo que le ha bajado la calificación a Estados Unidos. Casi exactamente en 12 años atrás, el 5 de agosto de 2011, la calificadora Standard & Poor's rebajó también la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a la inmediatamente inferior. ¿Y ustedes vieron que pasó algo? O sea, estamos hablando de que hace 12 años, porque estamos hablando, sí, el 5 de agosto, hace prácticamente 12 años atrás, Standard & Poor's rebajó la calificación de Estados Unidos. ¿Ustedes vieron que a Estados Unidos le fue mal con la baja de la calificación? ¿Ustedes vieron que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se fueron al 5, al 6, al 7, al 8% porque rebajaron la calificación? Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. O sea, el Standard & Poor's le rebajó la calificación a Estados Unidos en el 2011, que era un contexto en el cual era la segunda presidencia de Obama. Se acababa de solucionar un problema del techo de deuda, como pasó también durante este año. Había dudas con la deuda europea, que después terminó eso llevando al conflicto que hubo con Grecia. Y también, por supuesto, también con España, con Italia, pero puntualmente con Grecia, que era el país que tenía los mayores problemas. Bueno, se decía obviamente que los políticos de Estados Unidos estaban utilizando el techo de deuda como arma de negociación y que ellos lo veían como un peligro porque en algún momento se les podía llegar a ir la mano y no terminar arreglando el tema del techo de deuda y que Estados Unidos incurría en un default. Ya sabemos que eso no pasó y es muy difícil que pase porque a ninguno de los dos partidos, ni al demócrata ni al republicano, le conviene que Estados Unidos incurra en algún tipo de impago de deuda porque eso sembraría muchas dudas con respecto a el dólar y a Estados Unidos no le conviene en absoluto que el resto del mundo pierda confianza en el dólar y en el valor del dólar como moneda de comercio internacional y como moneda de reserva de muchos países. Entonces no está en la agenda ni en el interés de ninguno de los dos partidos dominantes de Estados Unidos el hecho de incurrir en algún tipo de default, pero siempre se juega, cuando está el tema del techo de deuda, la negociación porque es diplomático, ¿no? O sea, es diplomacia que el partido que está en minoría lo aprovecha para negociar, ya lo sabemos, lo hicieron los republicanos cuando estaba Obama, lo hicieron los republicanos ahora también y lo hicieron los demócratas cuando estaba Trump. O sea, es así, o sea, siempre el partido que está en minoría va a aprovechar esto para intentar negociar un poco y poner un poco más en aprietos al gobierno que esté en la Casa Blanca porque eventualmente ellos quieren acceder también a la Casa Blanca ganando la siguiente elección. Así que más o menos los argumentos que esgrimió en aquel momento Standard & Poor's son bastante conocidos y no sorprendentemente son bastante parecidos a los que postuló Fitch también ahora para decir que, bueno, pues bajaba la calificación
crediticia de Estados Unidos, por el tema del techo de deuda, porque los políticos están jugando con fuego al jugar con el tema del techo de deuda. Después un poco porque la cantidad de deudas de Estados Unidos con respecto al PBI ha superado el 100%, eso es verdad. Después también porque justamente la cantidad de deuda es muy alta porque los déficits del gobierno son recurrentes. El déficit del gobierno de Estados Unidos durante este año va a ser del 4% y el año que viene parecería que va a ser igual. Creo que con los republicanos justamente para elevar el techo de deuda negociaron el tema de no aumentarlo. Pero perfectamente podrían dejarlo tal como está el déficit ahora y volver a repetir el mismo déficit el año que viene, que parece que es lo que los demócratas van a hacer el año que viene. Y Fitch eso lo ve como algo peligroso, y volvemos a lo mismo. Nada de lo que esté diciendo Fitch, ni nada de lo que dijo en aquel momento Standard & Poor's y que no provocó absolutamente nada, habrá provocado como ahora un poquito de volatilidad y nada más, nada de eso es novedoso, o sea, ya es plenamente sabido, así que no hay manera de que repentinamente estas causas tengan un mayor impacto en los precios que han tenido. O sea, el comunicado de Fitch fue más que nada un comentario de la realidad y no agregó nada nuevo, así que difícilmente que eso vaya a tener algún tipo de impacto sobre las tasas. Tal vez tenga un impacto momentáneo, en aquel momento también lo tuvo, pero la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos durante la década anterior creo que a lo sumo llegó a estar en el 3,5% en el mayor de los casos. Hoy es mayor, pero principalmente por el tema de la inflación, así que la verdad que no parecería que el mercado esté respondiendo a Fitch, y si lo hace, como en aquel momento pasó con Standard & Poor's, va a ser algo de corto plazo, principalmente ligado a sentimiento inversor, a temores momentáneos, porque nadie en este momento está considerando en dejar de prestarle a Estados Unidos, como en aquel momento tampoco lo pensaron, por el hecho de haber perdido la calificación AAA, ni tampoco están pensando en demandarle más tasa a Estados Unidos por no ser AAA, o sea, no pasó en aquel momento, difícilmente va a pasar ahora. Recordemos que hace apenas un año y medio atrás Estados Unidos se financiaba a tasas por debajo del 1% y ya había perdido la calificación de Standard & Poor's en el 2011. Entonces, difícilmente esto vaya a cambiar el status quo. La verdad que, algo de sentido común que nos muestran tanto los mercados es que si la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos en este momento fuera verdaderamente un problema, la verdad que ya tendríamos que verlo reflejado en las tasas de los bonos, pero hace mucho tiempo que ya tendríamos que haber visto esto reflejado, porque los mercados en ese sentido son eficientes, o sea, ese tipo de información. ¿Cómo el mercado no va a saber que la deuda de Estados Unidos con respecto al PBI es mayor al 100%? O sea, difícilmente que eso ya no esté incorporado, y obviamente como el mayor riesgo que tiene un bono es el de no pago, el de default, si lo sabremos nosotros en Argentina, claramente que ese tipo de riesgo está todo el tiempo incorporado en la tasa de los bonos. Es algo que es instantáneo. Cuando cambia la percepción de pago o de no pago de un bono, inmediatamente se incorpora a los precios. Si no, fijémonos nosotros acá en Argentina. O sea, acá en Argentina tenemos bonos con TIR arriba del 40%, tenemos bonos cotizando a paridades del 30% a una semana y pico de las elecciones primarias, y no se recuperan porque claramente no hay una expectativa de que todos los candidatos vayan a garantizar el pago de la deuda, porque si no ya lo veríamos incorporado. O sea, si el mercado argentino, o los inversores extranjeros que invierten también, que están mirando activos argentinos potencialmente como alternativas y oportunidades de pago, de inversión, si estos inversores creyeran que Massa, que sería como el candidato más hostil con respecto a los mercados, en el caso de ser presidente no va a defaultear la deuda argentina y no va a cambiar las condiciones de la deuda argentina, claramente eso ya lo veríamos reflejado en las paridades de los bonos. Pero si yo me fijo acá en bonistas.com, como siempre les recomiendo esta página muy buena, si yo miro acá los precios de los bonos argentinos, vemos al AL30, por ejemplo, cotizando a
31,5960, que es básicamente lo mismo que su paridad, o sea, 31,6% de paridad. Claramente, si el mercado, digamos, los inversores argentinos y los inversores del exterior creyeran de que todos los candidatos van a respetar las condiciones de emisión, esto no sería así. Ahora bien, supongamos que en las PASO, ahora en una semanita, Juntos por el Cambio hace una muy buena elección y saca, por ejemplo, no sé, 5 puntos entre Larreta y Bullrich sumado, le sacan 5 puntos a Massa y Grabois sumados. Entonces ya el mercado incorporaría una muy alta expectativa de que el próximo presidente va a ser de Juntos por el Cambio y que por lo tanto es muchísimo más probable que honre los compromisos de deuda y que no se incurra en un default. Inmediatamente, al día siguiente, vamos a empezar a ver cómo eso se va a descontar en los precios de los bonos y vamos a ver a los bonos subiendo. Por eso es que yo lo que noto en este momento, y acá estoy mezclando un poco Argentina con Estados Unidos, después lo voy a repetir, aunque sea, y veo si lo profundizo un poco más, pero lo que se nota un poco en Argentina es temor a que se repita el mismo escenario de 2019, donde las expectativas eran relativamente buenas y cuando salió el resultado de las PASO terminó siendo una catástrofe y tuvimos el peor día de la historia de la bolsa argentina. Pero bueno, eso con respecto a Argentina, después lo vemos en profundidad. Pero lo que quiero que quede claro es que temas de default, de sospechas de pago, de no pago, se incorporan rápidamente a los precios, a los precios de los bonos, y si realmente hubiera algún tipo de dudas con respecto a la posibilidad de Estados Unidos de pagar su deuda, ya lo veríamos reflejado. O sea, las calificadoras de crédito siempre llegan tarde. O sea, entendamos, siempre, incluso en los mercados financieros se hacen chistes con las tapas de los diarios, con las rebajas de las calificaciones. Más que nada pasa, no tanto por ahí con mercado desarrollado, porque no suelen cambiar mucho las calificaciones de los mercados desarrollados, pero sí con respecto a mercados emergentes. En Brasil, por ejemplo, durante la década anterior, también que tuvo un momento de esplendor ahí con los últimos años de Lula, o sea, vos veías que la bolsa subía, que los bonos de Brasil tenían rendimientos cada vez más bajos, o sea que sus precios subían, y uno veía que en el momento en el que una calificadora de Estados Unidos declaró a Brasil Investment Grade, a partir de ahí la bolsa cayó, los bonos cayeron, todo, y así vuelta a empezar. O sea, generalmente cuando viene una calificadora y dice este país es Investment Grade, cuando se trata de mercados emergentes, generalmente es cuando están al final del ciclo. Y lo mismo al revés, cuando cayeron todas las acciones, cuando cayeron los bonos, cuando hay duda de que se paguen y viene una calificadora y le baja la calificación, ahí muchos dicen, bueno, vino una calificadora y le bajó la calificación, este es el signo de que el ciclo bajista se está terminando. Generalmente siempre llegan tarde las calificadoras cuando se trata más que nada de empresas y de mercados emergentes. Por ahí en mercados desarrollados no, pero lo cierto es que sea como sea, este cambio de calificación de Estados Unidos no tiene que quitarnos el sueño y no tiene que tampoco quitarnos tiempo. Esto es simplemente política, será algo para los portales de noticia, pero no debería afectarnos en absoluto en nuestra estrategia de inversión, en si queremos comprar bonos del tesoro, en si queremos comprar bonos corporativos, en si queremos comprar acciones. No afectó en absoluto la forma de invertir hace 12 años la rebaja de Standard & Poor's, menos por supuesto va a modificar nada esta, porque en aquel momento por lo menos era la primera vez que Estados Unidos perdía la calificación, entonces uno podría decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora ya no, ya es la segunda vez, es la segunda calificadora que le baja la nota, así que no es noticia, no es algo nuevo, así que generará un poco de ruido, puede ser que en algunos les genere algún tipo de incertidumbre, pero la verdad que no cambie el statu quo y no debería hacernos perder el tiempo en absoluto este tipo de noticias. Bueno, terminado entonces este tema, vamos al segundo tema del que quiero hablar en este informe, y es otra de las narrativas que están teniendo los bajistas durante este año. Ya saben que a mí me obsesiona un poco el tema de los mitos y las verdades, las pseudo verdades o las mentiras que se repiten como verdades durante los mercados alcistas o durante básicamente todo el tiempo que vemos los mercados, y que están fundamentadas muchas veces en intuiciones o también en
en una lógica que tiene sentido cuando uno lo ve teóricamente, pero cuando lo va a ver a la realidad no la tiene. Por ejemplo, el price earning. El price earning, cuando uno lo piensa, uno dice, sí, la verdad que tiene lógica la idea de que yo no voy a pagar mucho por una empresa que me da X cantidad de ganancia. Ahora, cuando uno va a la realidad, lo que ve es que históricamente el price earning no tiene valor predictivo, nunca lo ha tenido. Si lo ha tenido, ha sido por suerte, por casualidad, pero que sistemáticamente comprar empresas de bajo price earning no ha sido la mejor estrategia para los mercados, y que muchas veces, justamente por perseguir esa estrategia, mucha gente, incluso grandes inversores importantes, por ejemplo, Paramés, Francisco Paramés, que es este inversor famoso español que compra empresas con bajo price earning, su propio fondo de inversión ha tenido muy bajos rendimientos por este tipo de situación, que no siempre evitar una empresa que tiene alto price earnings es una buena estrategia, y tampoco comprar empresas de bajo price earnings no siempre te garantiza que estás comprando una buena inversión, que estás haciendo una buena inversión porque estás comprando una buena compañía, porque muchas empresas que tienen bajo price earning merecen tenerlo, y empresas que tienen alto price earning merecen tenerlo también. Entonces, este tipo de narrativas, a veces cuando uno las lee y ve la justificación, tienen sentido lógico, pero cuando uno va al mercado, va a la realidad y va a verlo, no funcionan. Una de las narrativas que suele circular, que es característica porque suele aparecer siempre en aquellos años en los cuales las tasas de interés están altas, o por lo menos en términos promedio históricos están altas, como puede ser este año, y las acciones están subiendo. O sea, si las tasas de interés están altas, como pudo ser, no sé, 2008, 2009, que las tasas habían subido porque estábamos en medio de una crisis financiera y las acciones bajaban, no había ningún problema. Cuando las tasas estaban bajas a lo largo del 2009 al 2015 y las acciones subían, no había problema, las tasas estaban bajas. Pero a medida que las tasas van subiendo, si las acciones van subiendo, empieza a aparecer esta narrativa que compara un poco el rendimiento de los bonos del tesoro con el earning yields. ¿Qué es el earning yield? Es la inversa del price earning. Si el price earning es precio dividido las ganancias netas de una compañía o de un índice, por ejemplo el Standard & Poor's, el earning yield es al revés, es las ganancias dividido el precio. Eso lo que te da es un porcentaje que con mucho cariño y con muchas ganas uno lo puede tomar como un porcentaje de rendimiento de las acciones, que podría llegar a ser comparado con el rendimiento de un bono. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, por ejemplo, veo la curva de tasas de Estados Unidos, que vemos que se ha elevado, por lo menos, bueno, la parte corta de la curva responde principalmente a la política de tasas de la Reserva Federal, así que vemos que durante las últimas 2 semanas, porque esto está tomado de hoy contra 2 semanas atrás, lo que vemos es que obviamente las tasas de corto plazo no se mueven porque no se ha movido la tasa de la Fed, y obviamente como las tasas de los bonos siempre se adelantan, ya lo venían descontando de hace tiempo, pero la novedad es que la parte larga de la curva se ha desplazado un poco hacia arriba. Vemos que hace 2 semanas la tasa a 10 años estaba 3,84 y que ahora está 4,05. ¿A qué responde esto? Bueno, obviamente imposible saberlo con certeza, pero como comenta Damodaran, la tasa del tesoro a 10 años, a 20, a 30 años, lo que debería estar reflejando teóricamente es el crecimiento promedio en términos nominales que los inversores en el mercado consideran que tendrá la economía de Estados Unidos durante el periodo de tiempo que dura el bono. Entonces, si el bono, por ejemplo, el bono del tesoro a 10 años está rindiendo 4% para redondear, quiere decir, según lo que comenta Damodaran, que los inversores que compran esos bonos están considerando que la economía de Estados Unidos va a crecer en términos nominales un promedio de 4% por año durante los próximos 10 años. Es un supuesto bastante grande, pero claro, si uno considera que la inflación
por ejemplo, no baja al 2%, sino que se mantiene en el 3% anual, bueno, un 4% sería un 1% de crecimiento real, que es bastante parecido al crecimiento real que ha tenido la economía de Estados Unidos durante la última década y media, más o menos, un 1% en términos reales. Entonces, lo que podría estar reflejando este desplazamiento hacia arriba de la parte larga de la curva de Estados Unidos es que las expectativas de inflación de los inversores en Estados Unidos están empeorando un poco y en lugar de creer que va a converger al 2%, la inflación, la núcleo, digamos allá definitivamente estabilizándose, que no se va a estabilizar en el 2, sino que posiblemente se estabilice en el 3. Entonces, por lo tanto, la inflación total de Estados Unidos debería ir rondando el 3% durante los próximos años, y si la economía va a crecer, tiene sentido entonces que las tasas rindan un 4%. Esa es la explicación más sensata, más lógica que yo podría darle a este desplazamiento hacia arriba. Yo creo que obviamente que el mercado está siendo por ahí más pesimista. Creo que la inflación de Estados Unidos puede perfectamente volver a converger a un 2,5%. Ahí está el tema de la deuda de Estados Unidos, como les comentaba anteriormente, que por el hecho de que Estados Unidos está muy endeudado, si Estados Unidos no baja el déficit fiscal, y seguramente el año que viene no lo va a hacer, lo que va a pasar es que la cantidad de intereses de deuda a estas tasas va a empezar a crecer como porcentaje del PBI. Entonces le va a pasar a Estados Unidos lo que ya le pasa a Argentina, que tiene las LELIQs ahí en el Banco Central, y esas LELIQs son creación de dinero endógena, porque el Banco Central tiene que crear dinero nuevo para pagar los propios intereses de las LELIQs, entonces ahí tiene una fuente de creación de dinero endógena. Entonces podría llegar a pasar algo similar con respecto a Estados Unidos. Obviamente que tardaría mucho más y sería algo muy diferente, pero a grandes rasgos lo que se puede estar temiendo es esto, que la cantidad de deuda es tan grande y los bonos que están venciendo ahora, que fueron emitidos a tasas muy bajas, están siendo renovados a tasas mucho más altas. Entonces, por lo tanto, la erogación de dinero que Estados Unidos va a tener que realizar durante los próximos años para pagar los cupones de esos bonos es más alta que los bonos que fueron venciendo, y por lo tanto esa cantidad de deuda que va creciendo le va generando cada vez un gasto mayor de interés. Estamos muy lejos de que eso se convierta en un problema, pero como vemos, los bonos están descontando, estos bonos a 10, 20, 30 años están descontando escenarios de bastante largo plazo. Entonces podríamos pensar que podrían estar descontando algo de eso, pero es muy difícil porque convergen tantos factores ahí que es imposible decir, fue exactamente por esto y no por otra causa. Puede ser que en este caso sea así, pero como bien sabemos, los bonos se van moviendo en base a todo tipo de expectativas. Hoy puede pesar esta más que las otras, en otros momentos pueden pensar, por ejemplo, durante el año que viene seguramente las elecciones van a pesar mucho. Entonces tampoco perdamos tanto tiempo ni que nos rompamos la cabeza con esto. Por lo pronto, para el tema que estoy desarrollando ahora, lo que me importa es básicamente que si yo compro hoy un bono del Tesoro a 10 años y lo mantengo al vencimiento, el rendimiento, la yield que me da es 4% de rendimiento por año. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente en este contexto de tasas al alza y de acciones al alza? Lo que hace básicamente es decir, bueno, yo compro un bono y me da 4% de rendimiento por año y esto es libre de riesgo, es un rendimiento asegurado. ¿Cuánto me dan las acciones de rendimiento para ver si se justifica invertir en acciones? O sea, lo que se llamaría una prima de riesgo, que no debe ser confundida con la prima de riesgo de mercado que se utiliza para evaluar empresas, pero bueno, desgraciadamente se llama igual, se llama prima de riesgo, pero sería cuál es la prima adicional de rendimiento que yo obtengo por invertir en acciones, que sabemos que son bastante más riesgosas que los bonos, entonces como que me implican un riesgo mayor y por lo tanto tendrían que recompensarme acorde al riesgo que yo estoy asumiendo. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos esto? Bueno, lo que dice esta gente que sostiene esta narrativa, que yo puedo hacer una aproximación, algo que sea comparable a la tasa de los bonos del Tesoro, haciendo la inversa del price earning, o sea, agarrando el price earning y dándolo vuelta para obtener el earning yield. Entonces yo lo que tendría que hacer ahora es buscar cuánto está el price earning hoy, que lo podemos buscar acá perfectamente. Hay muchas páginas, pero esta es la guía de los mercados de JP Morgan, que encima tenemos la suerte de que se actualiza diariamente. Esta es la
la actualización de ayer. Si ustedes lo buscan, ponen Guide to the Markets JP Morgan y deberían encontrarlo. O sea, no me costó para nada encontrarlo, y lo bueno es que se actualiza diariamente, así que todos los días pueden ver. Obviamente que nada va a cambiar demasiado de un día para el otro, pero bueno, si lo quieren ver diariamente a ver qué ha pasado. A mí lo que me importa es esto, donde ponen los price earnings. Vemos que está en 19,2 en este momento. Acá vemos otro comparativo para ver los promedios históricos. Vemos que dentro de todo dicen que está elevado. Ya saben que yo no creo en los price earnings, me parece algo que no sirve, no tiene valor predictivo, pero al mismo tiempo no como vidrio y sé que mucha gente lo utiliza y toma decisiones en base a eso, con lo cual esa gente puede, cuando se junta, cuando actúan en manada, pueden mover los mercados por más que estén actuando con un indicador que a mí me parece que no predice nada. Entonces, vamos a mantenernos con los pies en la tierra. El price earning del Standard & Poor's es 19,2%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago 1 dividido 19,17% o 19,2% para redondear, lo que me va a dar es 5,2%. O sea, 5,2%. Entonces, lo que digo es, por invertir en un bono del Tesoro de Estados Unidos, me están pagando, tengo un rendimiento del 4%, y siguiendo esta misma lógica medio retorcida, por invertir en acciones a estas valuaciones, a estos price earnings, lo que yo estaría obteniendo es un rendimiento del 5,2%. Entonces es como que tengo un spread como muy chiquito, ¿no? O sea, me compro un bono libre de riesgo, me rinde un 4%, y por asumir todos los riesgos que conlleva un portafolio diversificado de acciones como el Standard & Poor's, me están dando 1 más, o sea, 1% más, un 5,2%. Entonces, muchos dicen, las acciones están caras. Las acciones están caras porque este spread es muy bajo y por lo tanto no se justifica invertir en acciones. Bueno, varias cosas para decir al respecto. Así que vamos a usar un par de gráficos. El primero es este, que muestra este mismo spread que les explicaba recién de el earning yield del Standard & Poor's con respecto a la tasa del bono del Tesoro a 10 años, y ensombreado acá en el gráfico lo que ven son las recesiones desde la década de los 90 hasta la actualidad. Entonces, si esto tuviera algún valor predictivo que podamos, o sea, que sea lo suficientemente confiable como para que podamos utilizarlo como predictor, tendríamos que ver algún comportamiento repetitivo, y no es eso lo que vemos en este gráfico. Vemos acá 4 mercados bajistas, en realidad este fue el del COVID, así que podríamos excluirlo, pero acá tenemos 2 mercados bajistas bien diferenciados, la burbuja.com y la crisis financiera subprime. Vemos que en el primero, efectivamente, cuando miro este spread entre el earning yield con la tasa a 10 años, vemos que efectivamente se pone negativo, pero acá también, fíjense que durante 1996, 1997 se puso negativo, y no por eso las acciones tuvieron rendimientos negativos. Después sí se pone, pero fíjense que más o menos por el 98, y está bastante tiempo negativo hasta que después viene el mercado bajista. Así que tampoco es un indicador que yo puedo decir, bueno, cuando se pone negativo de aquí a 6 meses, de aquí a un año, la verdad que no me permite, en caso de que tuviera valor predictivo, no me permite articularlo, porque puede llegar a tener, pero ¿de qué me sirve si puede ser que prediga bajas de las acciones o mercado bajista a 6 meses, o a 9, o a un año, o a un año y medio, a 2 años? La verdad que si no tengo esa información, de poco me sirve. Pero peor aún en este caso es que después vemos el mercado bajista, el fuerte mercado bajista de la crisis de las hipotecas subprime, y vemos que en absoluto este ratio me predijo algo. Y encima fíjense que acá el ratio estaba negativo, y acá en pleno mercado bajista se pone muy positivo, porque obviamente, ¿qué es lo que pasaba? La gente salía de las acciones para refugiarse en los bonos, porque los bonos actúan siempre como flight to quality, como refugio a la calidad. Entonces acá obviamente tenía un spread que se ampliaba muchísimo, porque las acciones caían como casi nunca en su historia, y la tasa de los bonos subía porque, bueno, básicamente porque estábamos en una de las peores crisis que existieron y con muchísimas incertidumbres. Entonces
bueno, o sea, la tasa de los bonos del Tesoro venía reflejando eso. No es que la tasa de los bonos del Tesoro subiera mucho, o sea, no es que esto refleja que la tasa de los bonos del Tesoro subía mucho, porque no, de hecho los bonos tenían bastante demanda. Lo que pasaba es que las acciones caían por el abismo, digamos, caían y sin ningún piso, rompían todos los pisos posibles. Después vemos acá también que tuvimos una década del 2009 más o menos hasta el COVID, donde ven que el spread estuvo bastante positivo, bastante estable incluso por momentos, pero en 2018 el Standard & Poor's bajó, o sea, fue un año negativo para el Standard & Poor's, y aún así no se vio reflejado. Entonces acá también, obviamente, lo que fue el mercado bajista del año pasado, del 2022, acá lo vemos reflejado, y sin embargo el ratio está positivo. Entonces, como que digo, no me da información, no tiene valor predictivo. Esa sería la conclusión. No tiene valor predictivo. Entonces, fíjense qué pasa cuando en lugar de eso le metemos también acá arriba los rendimientos del Standard & Poor's, pero 12 meses después. O sea, vamos a ver si predice algo con 12 meses de anticipación. Entonces, ponemos acá, superponemos lo que es el ratio, este spread, con los rendimientos que tuvo el índice Standard & Poor's 12 meses después para ver si predice algo. Fíjense que acá, bueno, como veíamos acá, ven que en la década de los 90 hay momentos donde se pone negativo este spread, que ahora está ligeramente 1% positivo, vamos a redondear que está ahora. Ven que acá en la década de los 90 estuvo negativo y sin embargo los rendimientos del Standard & Poor's, fíjense que eran altísimos, arriba del 20%. Se estaba formando la burbuja, pero la burbuja recién se forma, podríamos decir, más claramente en 1999. 1999 es el año donde claramente podemos decir, acá sí se estaba gestando la burbuja. Antes, pongámosle que un poquito también, pero no era tan claro. Había también fundamentos bastante buenos que ya en 1999 no aparecen y las acciones no paraban de subir. O sea que ahí ya podríamos sí efectivamente hablar de burbuja. Pero fíjense acá, 1995, 1996 el ratio bajísimo, o sea, este spread, y aún así las acciones subiendo. Y fíjense acá con este spread bastante positivo y el Standard & Poor's en negativo. O sea que, de vuelta, un spread muy bajito o incluso negativo no me predice resultados malos para las acciones, y un spread saludable, positivo, como acá, no me predijo tampoco buenos resultados para las acciones, porque de hecho el Standard & Poor's tuvo rendimientos negativos durante esos periodos. Obviamente que después, cuando miramos año a año, el único año negativo de enero a diciembre fue 2018, pero acá cuando hacemos ventanas corredizas, digamos, y vamos corriendo las ventanas de tiempo, vemos que hubo periodos donde el Standard & Poor's estuvo negativo, si mirábamos 12 meses para atrás, y sin embargo el spread estaba positivo. Y por último, la última comparación que hace estos gráficos muestra en dorado, digamos en amarillo, vemos el rendimiento del Standard & Poor's con respecto a los bonos, porque tal vez podemos decir, bueno, el ratio puede ser que me prediga una diferenciación en cómo se comportan las acciones en relación a los bonos. Capaz que las acciones están comportándose positiva, pero menos positiva con respecto a los bonos cuando el ratio es muy chico, o incluso con rendimiento negativo, pero no en términos de las acciones, sino en términos comparados con los bonos, cuando el ratio es muy chiquito. Y de vuelta vemos que no hay patrón de comportamiento, no hay nada que me permite predecir, porque tenemos contextos donde vemos que el ratio está muy bien y el spread, justamente las acciones rindiendo con respecto a los bonos, me da negativo, y vemos acá contextos donde estaba dando negativo y sin embargo el rendimiento de las acciones con respecto a los bonos era muy positivo. Así que vemos que no hay un patrón de comportamiento, o sea, este ratio, o sea, si ustedes lo ven en algún momento, y puede ser que durante este año lo hayan visto o lo vayan a ver, porque los bonos tienen tasas altas y las acciones están subiendo, entonces siempre que aparece este contexto, aparecen también los bajistas, los pesimistas, que por ahí alertan un poco de esto. Lo que podemos decir es, mira, los datos históricos nos dicen que este spread no ha predicho nada, no me sirve para predecir. Puede ser
que dentro de 6 meses o dentro de 12 meses veamos que las acciones han caído, puede ser que no, puede ser que más o menos sigan tal como ahora, puede ser cualquier cosa, porque este ratio no tiene ningún valor predictivo, por lo menos no lo ha tenido a lo largo de la historia, no me permite a mí detectar algún tipo de patrón de comportamiento que yo lo pueda replicar y decir, bueno, porque el índice se está comportando de esta manera, visto cómo se comportó en el pasado, va a pasar esto con las acciones. No me permite hacer eso. O sea, es un spread que tiene su lógica, que cuando uno lo entiende, dice, claro, tiene lógica pensar con el earning yield y con la tasa de los bonos, pero el tema es que el earning yield es un ratio que no sirve para nada. Es como el price earning, o sea, está bien en la teoría y hay gente que lo usa y está todo bien, úsenlo, pero históricamente no ha demostrado tener valor predictivo. Encima, el earning yield, por ejemplo, supone, o sea, al dividir ganancias netas sobre precio de las acciones y tomar las ganancias netas como si fuera el equivalente al cupón, al interés que me paga el bono, está también suponiendo el earning yield que toda la ganancia neta de la compañía me la reparte a mí como accionista en forma de dividendo, y nunca es así, nunca, ni siquiera en las empresas que reparten dividendos. Entonces es como un supuesto muy fuerte como para tratar de forzar este tipo de ratios, de spread, de herramientas para intentar predecir el mercado, que en la teoría tienen lógica, porque uno lo puede llegar a entender, pero en la realidad, cuando uno va a la realidad, ve que la realidad no se ha comportado como en teoría este spread debería decir que tiene que comportarse el mercado. No ha pasado. El objetivo, obviamente, al hacer estos análisis, por lo menos de mi parte, es evitarles que pierdan tiempo. O sea, porque seguro se van a encontrar en algún artículo. O sea, si leen portales financieros en inglés, seguro en algún momento aparece en el Wall Street Journal, pueden aparecer este tipo de artículos. Entonces, no pierdan el tiempo porque pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo con el Buffett Indicator. O sea, el Buffett Indicator ya estoy cansado de decir que no funciona, que nunca ha funcionado y sin embargo sigue apareciendo. El price earning de Shiller, que Shiller ganó el premio Nobel de Economía, pero no lo ganó por ese ratio, lo ganó por otra cosa. Sin embargo, hay muchos que citan el price earning creado por Shiller, a pesar de que es recontra inconsistente, lo siguen citando. Entonces, no pierdan tiempo, o sea, no pierdan tiempo. Si existiera un atajo para poder predecir qué es lo que va a pasar con las acciones, por un lado, podríamos decir, seríamos todos millonarios, y por el otro, uno dice, no, imposible, porque apenas todo el mundo lo empieza a usar va a dejar de ser útil, porque ya va a estar incorporado en los precios. Entonces, no es tan fácil. Cuando ustedes vean que alguien, ya sea en artículos, o sea, generalmente pasa mucho en el Wall Street Journal, porque lo veo principalmente ahí en ese medio de noticias, pero también suele aparecer en blogs, ahora que hay muchos blogs en Substack, que es una plataforma de blogs, que tiene muchos blogs financieros, suele aparecer también. O sea, siempre que vean que alguien dice que el mercado está caro o barato en base a un ratio o a 2 o 3 ratios, desconfíen. Ojalá fuera tan fácil y no tener que estar analizando compañías, analizando industrias, analizando balances. O sea, por puro sentido común. ¿Cómo creen ustedes que tienen una ventaja comparativa contra los cientos de miles, tal vez millones de inversores que están alrededor del mundo y que invierten todos los días en Estados Unidos? ¿Cómo creen ustedes que van a tener una ventaja comparativa? Mirando price earning, mirando ratios, mirando este tipo de indicadores, o tomándose el trabajo de analizar una industria, analizar una compañía, leerse los balances, agarrar el Excel, hacer proyecciones, hacer simulaciones, hacer escenarios positivos, optimistas, pesimistas? O sea, por puro sentido común, piensen, ¿dónde tienen más probabilidades de saber algo que la mayoría no sabe? Anticiparse a un cambio de expectativas, si con un ratio o con el análisis concienzudo, profundo de una compañía, de sus ventajas competitivas, de su mercado, de su gerencia, de sus productos, de su solvencia financiera, de su situación financiera y de las proyecciones que uno puede hacer a futuro. O sea, es puro sentido común. ¿Qué creo yo que puede llegar a pasar con este ratio ahora? O sea, que está muy bajo.
¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, que se acomode de vuelta, pero no porque vayas a bajar los precios, sino porque van a aumentar las ganancias de las compañías. Ya saben que el mercado siempre se adelanta, las acciones siempre se adelantan descontando las ganancias que el consenso del mercado considera más probables que van a tener la compañía dentro de los próximos 12 a 24 meses. Ese es el recitado que tengo que hacer siempre de memoria. Entonces, las acciones suben descontando eso. Eventualmente las ganancias se van a acomodar y las acciones, que ya no descontarán tiempos mucho mejores que a los actuales, se van a estabilizar. O sea, es muy sencillo. O sea, este tipo de ratios se acomoda a medida que las ganancias de las compañías van subiendo de manera más proporcionada a lo que suben los precios. Entonces ahora han subido proporcionalmente, porcentualmente mucho los precios y las ganancias no tanto. Bueno, eventualmente deberíamos ver en los balances reflejada la realidad que los precios de las acciones han venido descontando durante estos 9 meses de mercado alcista. O sea, ya con los balances mejorando y las acciones capaz que no subiendo tanto porcentualmente, ya veríamos que como las ganancias crecen más de lo que crece el precio de las acciones, ya este ratio se va a terminar acomodando. O sea, como pasa siempre. Por otro lado, también deberíamos ver que las tasas de los bonos del tesoro, a medida que la inflación ya se va estabilizando, tal vez en un 3%, tal vez en un 2,5%, tal vez con eso las tasas de los bonos a 10 años van a empezar a bajar y van a ayudar también a mejorar este ratio. Eso creo yo que es lo que va a pasar durante los próximos meses, porque creo que es lo lógico, que es como lo más probable. Bueno, y ya entonces para terminar, vamos brevemente a Argentina. La verdad que no puedo decir demasiado de Argentina porque se nota mucho en Argentina la cautela, por no decir el miedo. Vemos que en dólares han caído, el Merval en dólares como que estaba estabilizado y de repente bueno, empezó a caer, porque también es cierto que el dólar contado con liqui subió bastante y las acciones no han subido tanto. Y lo que yo noto sinceramente es eso, es mucho miedo, cautela a irse comprado a las elecciones, a las primarias. Noto mucho eso, noto mucho el efecto que causó el 2019, o sea, muchos inversores que no quieren volver a arriesgarse a lo que pasó en el 2019 y es totalmente entendible, es nuestra memoria episódica. 50% de baja en un día a mucha gente le debe haber dolido muchísimo y entiendo que el mercado nos esté dando grandes oportunidades en este momento y que no las queramos aprovechar, porque las acciones, ya lo dije, están subvaluadas si uno considera un cambio de gobierno y un gobierno opositor. Y lo más tangible, vuelvo a repetir, es en los bonos. Cuando uno mira, ya les he comentado siempre en la página de bonistas, cuando uno mira el AL30, vuelvo a lo que le decía hace un rato, 31,60 a un 31,6% de paridad. O sea, yo pienso, las oportunidades que nos da el mercado, claro, uno piensa, ¿cuál es el peor escenario posible? Bueno, una reestructuración con quita de capital. ¿Cuál fue la peor reestructuración que tuvimos? La del 2005, sin dudas. Entonces yo pienso, digo, bueno, si yo compro el AL30 a estas paridades, a estos precios, ¿cuánto tiene que ser la quita de una potencial reestructuración que hiciera Massa, por ejemplo, para que yo termine perdiendo dinero con esta inversión? No importa si la reestructuración se produce dentro de un año, 2 años, o sea, ¿cuánto tendría que ser la quita? Bueno, es fácil hacer la cuenta, tendría que ser como del 70%, para que yo de esa manera, yo compré 31, la lámina de 100, entonces el gobierno tendría que hacerme una quita como del 70 o el 69, supongan, pero para redondear 70%, para que yo, comprando a estos precios, termine siendo una mala inversión y esto sea una pérdida de dinero para mí. Entonces pienso, ok, la peor reestructuración fue la del 2005. ¿Cuánto fue la quita que se hizo en ese momento? Y según lo que investigué acá, que busqué en diarios, la reestructuración del 2005 y del 2010, como dice acá, el canje del 2005 implicó una quita del 66% de la deuda a reestructurar, aunque también si lo corregimos por el cupón PBI, porque no nos olvidemos que a los bonistas se les hizo esta quita, pero se les dio el cupón PBI. Si corregimos un poco por el cupón PBI, la quita en realidad estuvo más o menos en el 50%. Pero aún si me reestructuraran el AL30,
y me hicieran un 66% de quita, yo estoy comprando a un 31,6% de paridad. Igual tendría que salir positivo. O sea, la quita que me tienen que hacer debería ser peor que la del 2005, y teniendo en cuenta que el volumen de deuda en este caso es mucho menor que de la deuda, como lo vimos la vez pasada, de toda la deuda, de los globales, de toda esta serie de bonos, solo el 20% del PBI que representan estos bonos está en manos de privados, o sea que es una deuda que no debería representar problemas. Por otro lado, es una deuda que, a pesar de que tiene amortizaciones que van a arrancar fuerte dentro de 2 años, los cupones son bajos. Por otro lado, es una deuda que se emitió con tasa de interés de la Fed en 0%, y ahora la tasa de interés está en el 5%, con lo cual los cupones que le exigirían a los nuevos bonos emitidos para reemplazar esto, por ejemplo, deberían ser mucho más altos. Entonces, de ningún punto de vista tiene sentido reestructurar estos bonos y tampoco defaultearlos, o sea, y hacerles quita tan grande. O sea, tiene mucho más sentido pensar que el escenario más probable, incluso si gana Massa, sea el de que estos bonos se terminen pagando, o que se haga lo posible para no defaultearlos, porque no conviene defaultearlos. Y aún así, en el peor de los casos que se los defaultee, la quita de deuda va a tener que ser peor que la del 2005, que fue la más grande de la historia, para que yo termine perdiendo dinero. Entonces, ¿por qué el mercado no lo aprovecha? Bueno, porque tenemos miedo, tenemos cautela. O sea, no sabemos lo que va a pasar y la incertidumbre nos paraliza. O sea, a ver, no hay dudas de que si el mercado creyera que Massa va a hacer hasta lo imposible por pagar estos bonos, suponiendo que Massa obviamente es el candidato que refleja la continuidad de este gobierno, con lo cual sería un candidato muy hostil con los mercados financieros, aparte de un tipo que habla todo el tiempo de los especuladores, el impuesto a la renta financiera, así que Massa tiene todos los números comprados para que el mercado no lo quiera. Entonces, claramente, si el mercado creyera que Massa, en caso de ser presidente, haría lo posible por pagar estos bonos y no reestructurarlos, no veríamos estas cotizaciones. Veríamos cotizaciones bastante más altas, porque el peor escenario posible sería que gane Massa, y si el peor escenario posible incluso implicaría que me los pagan estos bonos, no deberíamos ver estas cotizaciones. Si las vemos, es porque el mercado está dudando realmente de que, o sea, de que Massa no vaya a ganar, y está dudando de que en caso de que gane Massa no los vaya a defaultear. Si no, no veríamos estas cotizaciones tan bajas. En mi caso, yo creo que es una gran oportunidad, pero es mucho riesgo. O sea, yo lo entiendo. O sea, yo hago las cuentas y a mí, por lógica, por racionalidad, por razonamiento, me cierra por todos lados. Pero hay una incertidumbre insalvable que no tengo forma de suplirla, porque, no sé, requeriría información confidencial, y aún así nunca te garantiza que un candidato te diga no te preocupes, no los voy a defaultear. Después, cuando llegue al poder, puede hacer lo que quiera. Entonces, entiendo la precaución de muchos de no irse invertidos en acciones y en bonos argentinos a las PASO. Yo veo grandes oportunidades, pero entiendo que implican mucho riesgo. Es verdad, implican mucho riesgo porque nos quemamos en el 2019 y el mercado eso parece que no lo ha olvidado, sobre todo los inversores de afuera. Claramente no lo han olvidado, porque si no, no veríamos los bonos a estas paridades y las acciones a esas valuaciones. Así que si lo vemos es porque el mercado está queriendo ver para creer. Así que mientras tanto, el mercado nos va a dar durante esta semana y la próxima oportunidades muy interesantes, pero solo para aquellos que estén dispuestos a asumir el alto riesgo y la alta incertidumbre que esto implica. Yo creo que las probabilidades de que salga bien son bastante más altas a que salga mal, pero está ahí, siempre la posibilidad de que nos equivoquemos está, y sabemos que cuando nos hemos equivocado en el pasado ha sido extremadamente doloroso. Así que lo entiendo, el mercado da grandes oportunidades, pero no es gratis. O sea, gran rendimiento porque estamos asumiendo una gran incertidumbre y un gran riesgo. O sea, riesgo-rentabilidad. O sea, estamos asumiendo mucho riesgo por mucha incertidumbre que puede pasar el domingo de las elecciones, y a cambio de eso podemos llegar a acceder a una enorme rentabilidad. Pero como ya les decía en informes anteriores, no hay ningún problema si uno no quiere estar comprado en Argentina en las PASO, no hay ningún problema. Queda tanto por recuperar en cuanto a bonos y en cuanto a acciones, que perfectamente uno puede meterse después de las PASO. Va a estar comprando, por supuesto, bastante más alto que ahora, pero si efectivamente nos espera un próximo gobierno con un plan de estabilización,
con inflación en baja, con baja de impuestos, con mejora en la actividad económica, con mejora de los salarios reales, bueno, las acciones y los bonos entonces tienen mucho más para recuperarse y seguro que vamos a poder ganar mucho incluso comprando después de las PASO. Así que bueno, yo me despido entonces, se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.